Lucas capítulo 13 versos 20 al 21. Dice así: También dijo Jesús: ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Y este mensaje le he puesto por tema: algo está fermentando, como para poder recordar fácilmente la enseñanza de esta mañana. Y con esto pues lo que quiero mencionar es que Jesús no enseñó el reino como un sistema político ni como un cambio súbito de estructuras externas. Lo comparó con cosas sencillas, aparentemente insignificantes, por ejemplo, una semilla, una oveja, una moneda, y ahora Jesús lo ilustra y lo compara con un poco de levadura. En esta breve parábola se esconde una verdad muy profunda. El reino actúa de manera silenciosa, persistente y total. En tiempos donde valoramos lo inmediato y lo espectacular, Jesús nos llama a confiar en la obra lenta pero segura de Dios. Cuando yo estaba siguiendo la carrera de gastronomía y pasé por las materias de panadería, fue interesante observar cómo un pequeño trozo de levadura puede fermentar toda la masa. Y lo interesante de esto es que para permitir que la masa pueda fermentarse había que sí hacer el amasado y luego dar la oportunidad de que la masa repose, de que la levadura haga efecto. Y uno puede utilizar cantidades muy pequeñas y conseguir justamente que toda la masa pueda recibir el efecto de la levadura. Y en este sentido quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes. Y el primero de ellos es: el reino se inspira donde nadie, el reino se inserta donde nadie lo ve. Y la pregunta que hace Jesús aquí es: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó. La levadura se mezcla con la masa. Una vez dentro, no se ve más, pero su efecto comienza a operar desde adentro hacia afuera. El reino no siempre irrumpe con poder visible, sino que se introduce con humildad y trabaja en lo oculto. Así actúa la gracia en el corazón y así obra Dios en su iglesia. A veces nosotros queremos que las cosas de Dios puedan ejecutarse de una manera muy visible, muy palpable. Es el reclamo que se tenía en la época de Jesús, la que hoy tenemos. ¿Por qué no la iglesia hace una carta para poder, no sé, contrarrestar quizás la marcha que se ejecutó en este mes con respecto a la comunidad LGBTQ? ¿Por qué quizás la iglesia de Cristo no toma acciones o no toma una postura frente al tema del aborto? Y esperamos que de alguna manera las cosas que suceden desde la perspectiva del reino de Dios sean sumamente visibles, que puedan ser penetrantes, que uno pueda darse cuenta, literalmente, de que algo está sucediendo. El asunto está en que Dios no obra con imposiciones. Él se da su tiempo para que las cosas se vayan dando. Dios comienza su obra en lo invisible para producir frutos visibles. La transformación real siempre empieza desde adentro. Y eso no solamente habla desde las estructuras sociales, sino desde nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando iba quizás a eventos de jóvenes en la congregación y había una serie de prédicas, retiros, uno lo que intentaba era así acomodarse a lo que te estaban enseñando, pero de repente regresabas a la casa un poco transformado, un poco quizás con esas enseñanzas, y a los 2, 3 días nuevamente habían problemas. Y la crítica que generalmente se recibía es: ¿de qué sirve que vayas de estos lugares? ¿De qué sirve que vayas de estos retiros si no hay un cambio que se pueda ver? Y es porque queremos la inmediatez. Pero si nosotros hacemos un recorrido por nuestra historia y nos vamos dando cuenta cómo éramos quizás
no hace 2, 3, 4 semanas, sino cómo éramos hace 5 años, hace 10 años. Quizás nos vamos a poder fijar en esos cambios que sí han ocurrido en nuestra vida. Cambios sutiles, cambios que quizás nos ha costado mucho tiempo el poder ejecutarlos, pero que a la final han sido cambios. Transformaciones que han actuado quizás desde el silencio del amor de Dios para darnos la oportunidad de hoy poder ser una mejor versión de lo que nosotros fuimos en el pasado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. ¿Qué elementos de nuestra vida nosotros hemos estado valorando desde lo que podemos observar? ¿Y qué cosas hemos rechazado frente a lo que no podemos observar? ¿A cuántas personas quizás de nuestra familia hemos dicho: de nada sirve lo que estás haciendo porque no se ven cambios? Sin darnos cuenta que Dios quizás sí está obrando y el cambio que se está ejecutando no es a nuestro tiempo, no es a nuestra velocidad, sino a lo que Dios en su soberanía ha determinado para cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y nuestra fe debe estar en este sentido, reconociendo que Dios irá perfeccionando la obra y la está perfeccionando. No es un elemento solamente de decir, bueno, esta transformación tiene que ejecutarse ya. Es reconocer que hay un proceso, un trayecto, un camino que debemos seguir. Y aquí pues quiero plantearles algunas preguntas a manera de reflexión. ¿Estás despreciando lo que Dios está haciendo en silencio? ¿Crees que porque no ves cambios inmediatos no hay obra de Dios en ti o en tu comunidad? Y esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El reino tiene un alcance total, aunque su inicio sea pequeño. Y esto lo podemos ver en el extracto del pasaje que leímos, que dice: la escondió en 3 medidas de harina. Otra versión, como la que leímos hoy, dice: la colocó en 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina equivalen aproximadamente a unos 40 litros de masa, suficiente para alimentar a muchas personas. Un poco de levadura afecta a toda la masa. De igual manera, el reino no solo transforma lo individual, sino también lo comunitario y espiritual. Lo pequeño que Dios introduce termina transformándolo todo. A veces he sentido yo y he visto a personas que se estresan porque no logran aprenderse todo el texto bíblico. Y la idea no es tener pleno conocimiento o plena memoria de todo lo que dice la Biblia, sino aquellas cosas que logro recordarlas, tratar de justamente incorporarlas en mi diario vivir. La salvación, la gracia, la misericordia, no se da porque me sé lo que dice el texto bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No estoy diciendo que no es importante aprender. Lo que estoy diciendo es que no deberíamos estresarnos por no conocer cada pasaje bíblico, sino que nuestro interés debería ser aquello que ya he leído, aquello que ya he estudiado, cómo lo estoy yo justamente incorporando en mi diario vivir. Y eso pequeñito, la transformación que puede ejecutar. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre el autocuidado, pero uno de los que más utilizo en mi acompañamiento pastoral es: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y eso ha traído una transformación en mí y también una transformación en algunas de las personas a las que he podido acompañar. El texto bíblico tiene más o menos en promedio unos 31,000 versículos. Son demasiados para aprender. Pero uno de los que más ha impactado mi vida es este que les comentaba: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque eso me ha permitido reflexionar sobre mi cuidado en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual.
y he transmitido esa enseñanza a otras personas. Y probablemente eso pequeñito está haciendo ya transformaciones grandes en la vida de la persona. Lo que parece insignificante en el reino de Dios puede producir un impacto incalculable con el paso del tiempo. Zacarías capítulo 4, verso 10 dice: ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Es bastante importante el que nosotros podamos de alguna forma comprender que el ser humano siempre tiene esta tendencia a clasificar las cosas y a menospreciar aquello que nosotros realmente consideramos pequeño, insignificante, innecesario. Pero Dios le da un valor sumamente importante a estas cosas, porque el trabajo que Él hace no es simplemente para mostrar su gran poder, sino para mostrar que Él tiene paciencia y que Él puede literalmente ayudarnos con el paso del tiempo a afrontar cada una de las cosas que quizás nos hace sentir incómodos, inconformes. Mateo 13 del 31 al 32 dice: es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, refiriéndose quizás a la semilla de mostaza. Igual es muy pequeñita, pero esa pequeña semilla, cuando crece, tiene un impacto en el lugar en el que está. Da sombra, puede dar alimento, sigue dando semillas, que con el paso del tiempo nosotros la podemos utilizar para hacer un aderezo. Y quiero aquí compartir con ustedes estas preguntas. ¿Estás limitando lo que Dios puede hacer por cómo comenzó? ¿Cómo puede tu vida o tu comunidad ser levantada en medio de tu entorno? ¿Qué actos pequeños estás haciendo que pueden con el paso del tiempo ser elementos bastante impactantes? Les escuchaba a algunos de ustedes: es que yo sí estoy enviando invitaciones, es que yo sí estoy haciendo esto, es que yo sí le dije a esta persona. Y claro, llevamos años en una tradición de que el evangelizar significa ya que la persona venga, que la persona esté aquí, y no necesariamente es eso. A mí me impacta mucho en el libro de los Hechos cuando el Espíritu de Dios envía al apóstol Felipe a evangelizar o a tener este contacto con el eunuco. No se nos vuelve a decir si es que se le invitó a una siguiente reunión o si se levantó una iglesia en el lugar de destino de esta persona. Simplemente fue el hecho de poder compartir esta gran verdad, la misericordia y la gracia de Jesús, la gracia de Dios. Y muy probablemente lo que el eunuco pudo hacer cuando llegó a su destino, no lo vimos, pero quizás contribuyó justamente a que muchos conozcan de este gran amor. Hay cosas que nosotros no estamos viendo y eso no significa que Dios no está obrando. Es ahí donde nosotros debemos tener fe justamente de que la obra de Dios sí se está realizando. No lo podemos ver, no lo podemos sentir, pero sí podemos decidir tener fe en que lo que Dios nos ha pedido hacer está teniendo su resultado. Esto me lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El reino trabaja en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y el pasaje que leímos originalmente dice: hasta que todo fue fermentado, toda la masa fue fermentada. La transformación no es instantánea, aunque nosotros que queremos tal vez que nuestros hijos cambien, que nuestro esposo cambie, que nuestra pareja cambie, que nuestros padres cambien. La transformación no es instantánea. La levadura necesita tiempo, temperatura y principalmente paciencia.
Mientras más tiempo dejamos, más se fermenta esa masa. El reino de Dios no sigue el ritmo del mercado, ni de las redes sociales, ni de nuestros deseos apurados. Sin embargo, su avance es irreversible. Una vez que yo coloco la levadura en la masa, ya no puedo cortar el proceso de fermentación. No puedo cortar el proceso de leudado. Cuando Dios comienza a obrar, nada puede detener su efecto. La obra de Dios no se mide por velocidad, sino por profundidad y permanencia. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo es una herramienta muy importante y muy eh, característica en la obra de Dios. Toda la Biblia nos habla de esta herramienta usada por Dios, el tiempo. A veces nosotros lo analizamos desde esta construcción que hemos hecho sobre el tiempo. Minutos, segundos, horas, días, años, siglos. Y a veces nos frustramos porque lo que queremos observar no está adecuado a esta forma que hemos construido nosotros de medir el tiempo. Y es habitual quizás sentirse afanado, quizás ansioso, porque uno desea ver transformaciones instantáneas, casi inmediatas. Es que le vengo orando a Dios durante mucho tiempo sobre esta enfermedad, o sobre estos pensamientos, o sobre estas situaciones, o sobre estas condiciones, y no veo resultados, no veo lo que Dios está haciendo, y por qué Dios no escucha mi oración. Y quizás el asunto está en que Dios sí ha escuchado la oración y está obrando en silencio, dando el tiempo para que todas las cosas se acomoden, dándonos el tiempo de prepararnos justamente para la transformación. ¿Qué pasaría si realmente las transformaciones fueran tan inmediatas? He escuchado a muchos dar su testimonio. Es que yo hace algún tiempo era así y la transformación fue inmediata, cambié 180 grados, 349 grados, una transformación increíble y uno a veces se queda con ese anhelo y ese deseo. Yo quisiera eso para mi vida, yo quisiera ya esa transformación. ¿Por qué Dios a mí no me da la oportunidad de ser transformado de esa manera? Y la pregunta que suelo yo hacer es, ¿realmente hubo una transformación instantánea? ¿O fue realmente una transformación paulatina? Marcos capítulo 4, verso 26 al 29 dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En una época, claro, en donde aún no se sabía cómo es que de la semilla, de este grano, podía pasar a una planta. Hay cosas que nosotros no sabemos. Hoy en día tenemos el conocimiento de cómo una semilla se transforma en esos primeros brotes. En esa época no se tenía ese conocimiento y es ese paralelismo que el Evangelio hace con respecto a el hecho de no saber nosotros cómo se producen ciertas cosas. No saber si la pérdida de un hijo o no contribuyó al crecimiento de la persona, el hecho de no saber si la pérdida de un trabajo contribuyó a la madurez espiritual de una persona, el hecho de no saber si tal o cual situación está literalmente obrando en esa transformación que Jesús ha planeado para cada uno de nosotros. Y lo cierto es que no deberíamos afanarnos por querer saber cómo se está dando ese proceso. A veces lo único que necesitamos es aprender a vivirlo. Quiero compartir con ustedes algunas preguntas para reflexionar. ¿Estás dispuesto a esperar el tiempo de Dios? ¿Confías en que la transformación esté en curso, aunque aún
no lo veas por completo. Vivimos en una época de la inmediatez. Comida rápida. Para rápido, saciar nuestra hambre, regresar quizás a casa y seguir descansando. Hoy en día los estudiantes utilizando las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque rápido necesito realizar ya la tarea. Porque tengo otro deber o quiero ya descansar. Las noticias hoy literalmente vuelan. Con mi esposa justamente hablábamos de todos los comentarios que están surgiendo alrededor de una serie que se hizo con respecto a este actor famoso, Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Y es increíble cómo en las redes sociales comienza una pequeña noticia sobre el tema y de repente todos están hablando de lo mismo. Hoy las noticias ya no son tan difíciles de propagar como en el pasado. Uno tenía que esperar a la hora adecuada para prender la televisión y escuchar las noticias. Ahora simplemente necesitas mover tu pantalla en el celular y te podrás enterar de lo que pasa alrededor del mundo. Para ir terminando, quiero decirles que Jesús no habló del reino como algo superficial ni inmediato, sino como una realidad viva que se introduce en lo cotidiano y lo transforma todo. El reino no necesita aprobación externa ni poder humano para avanzar. Solo necesita ser recibido con fe y paciencia. Y quizás aquí algunas cosas en las que podríamos comprometernos. No menospreciemos lo pequeño que Dios ha comenzado, porque al final eso puede transformarse en algo completamente grande. No detengas lo que Él quiere fermentar en ti y a través de ti. Nosotros podemos tomar la decisión de hoy ser esos puñados de levadura. A veces me recrimino porque no veo la obra como quisiera verla. No veo las consecuencias de los resultados como quisiera. Pero debo estar seguro de que lo que se está haciendo es como una pelota de nieve que cuando se le da impulso va rodando y se va haciendo cada vez y cada vez y cada vez más grande. Y creo que en esta mañana yo anhelo comprometerme en dejar que el reino transforme la totalidad de mi vida, de la iglesia y de la comunidad. Señor, gracias te doy por esta mañana. Gracias porque nos conduces por esta vida. A veces nosotros afanados, impacientes, para que los resultados se muestren ya. Pero no nos damos cuenta de que tú tienes tu tiempo. Tú sabes cuándo las cosas deben desarrollarse. Y te pedimos que nos concedas la gracia de la paciencia para aceptar que las cosas sí se están moviendo. Que esa semilla sí se está transformando en una planta. Que esa levadura sí está fermentando toda la masa. A ti toda la honra y toda la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén.